La tercera noche mi reflejo en el lago dejó de imitarme, no de golpe, despacio. Primero un segundo de retraso, luego 2. Luego empezó a hacer cosas que yo no estaba haciendo. Me quedé paralizado en la orilla mirando hacia abajo, y lo que estaba en el agua me miraba de vuelta, con mi cara, con mis ojos, pero con una expresión que yo nunca haría. Esa noche entendí que lo que estaba en el lago no era mi reflejo, era algo que había encontrado mi forma y que quería salir. Esta noche salimos de la ciudad, lejos de las oficinas y los hospitales y los panteones. Esta noche el miedo viene del monte, del agua, de los lugares donde la naturaleza lleva más tiempo que nosotros y guarda cosas que no tienen nombre en ningún idioma moderno. 2 historias, 2 personas que fueron a donde no debían solos. Apaguen todo. Hago campismo en solitario desde los 22 años. 20 años yendo al monte solo, con mi mochila y mi tienda y el silencio que no encuentro en ningún otro lado. No soy de los que necesitan compañía para disfrutar la naturaleza. Al contrario, la soledad del monte es exactamente lo que busco. Lo era. El lago de Miramar lo conocí por recomendación de un amigo que también hace campismo. Un lago de montaña en una sierra que no voy a nombrar, porque todavía hay gente que va ahí y no quiero ser responsable de lo que les pueda pasar. Mediano, de agua oscura por la profundidad, rodeado de pinos, sin instalaciones turísticas, sin más visitantes que los que llegan caminando porque no hay carretera de acceso. Perfecto para lo que busco, o eso pensé. Llegué un viernes por la tarde, armé la tienda a unos 20 metros de la orilla, hice fuego, comí. Me dormí con el sonido del agua y los pinos, que es uno de los mejores sonidos que existen para quedarse dormido. La primera noche no pasó nada. La segunda noche escuché mi nombre, desde el lago, bajito, casi imperceptible, como si alguien hablara desde debajo del agua. Me senté en la tienda, escuché, silencio. Me dije que había sido el viento entre los pinos, que el lago hacía sonidos que el cerebro convertía en palabras cuando uno estaba solo y en silencio. Me lo creí. Volví a dormirme. La tercera noche fui a la orilla antes de acostarme. El lago estaba en calma, sin viento, con la luna reflejada en el agua con esa claridad que solo tienen los lagos de montaña, lejos de la contaminación lumínica. Me senté en una piedra grande a la orilla. Me quedé mirando el reflejo de la luna y entonces miré mi propio reflejo. Al principio todo normal, mi cara, mi ropa, la postura de alguien sentado en una piedra mirando hacia abajo. Levanté la mano derecha, mi reflejo la levantó, pero tardó. Un segundo después que yo, lo volví a hacer, el mismo retraso. Me dije que era el efecto del movimiento del agua, que cualquier perturbación mínima de la superficie causaba ese efecto de retraso, pero el agua estaba en calma, completamente en calma, sin ondas, sin movimiento, como un espejo perfecto. Bajé el brazo. Mi reflejo bajó el suyo. 2 segundos después, me puse de pie. Mi reflejo se quedó sentado. Me quedé paralizado mirando hacia el agua. Mi reflejo en el lago seguía sentado en la piedra, con mi cara, con mi ropa, mirando hacia arriba, hacia mí, con esa expresión que yo nunca haría, tranquila, paciente, como alguien que lleva esperando mucho tiempo y sabe que ya no falta tanto. Me alejé de la orilla caminando hacia atrás sin darle la espalda al agua. Entré a la tienda, cerré el cierre y estuve sentado en la oscuridad escuchando el lago durante horas. A las 3 de la mañana escuché algo en la orilla, el sonido de algo saliendo del agua, pasos en la gravilla mojada, que se acercaban a la tienda, que se detenían justo afuera, y una voz, mi voz, que decía mi nombre. No respondí, no me moví,
Estuve completamente quieto durante lo que me pareció 1 hora, aunque probablemente fueron 20 minutos. Los pasos no volvieron, la voz no volvió. Al amanecer salí de la tienda. La gravilla de la orilla tenía huellas, que venían del agua y llegaban hasta mi tienda, y ahí terminaban, sin regresar al lago. Recogí todo en 10 minutos. Salí caminando sin mirar hacia el lago. 5 horas de bajada hasta donde había dejado el coche. Manejé a casa sin parar. Eso fue hace 6 meses. 3 semanas después de volver, empecé a notar algo. Cuando me miro en espejos hay un retraso, mínimo, casi imperceptible, pero está. Y a veces cuando me quedo mirando demasiado tiempo, la expresión que me devuelve el espejo no es exactamente la mía. Es la de algo que encontró la forma correcta de salir y que está aprendiendo a usarla. No volví al lago, no volveré. Y si alguna vez acampan solos cerca de un lago de montaña y de noche se asoman a ver su reflejo en el agua, no se queden mirando demasiado tiempo, porque hay cosas en el agua que llevan mucho tiempo solas, y cuando encuentran una forma que les sirve, no la sueltan. La segunda historia de esta noche ocurre bajo tierra, una cueva, un grupo y un camino de marcas que venía desde adentro. Quédense. Somos un grupo de 4 espeleólogos. Llevamos 8 años explorando cuevas juntos. Hemos entrado a más de 40 sistemas subterráneos en 5 estados diferentes. Tenemos equipo profesional, protocolos de seguridad, experiencia suficiente para saber cuándo algo está mal y cuándo retroceder. Eso pensábamos. La cueva de San Isidro la encontró Marcos en un mapa topográfico antiguo. Una entrada registrada en los años 70 por un geógrafo local que nunca volvió a mencionarla en ningún estudio posterior, sin más documentación, sin expediciones registradas desde entonces. Para nosotros eso era exactamente lo que buscábamos, algo sin explorar. Llegamos un sábado por la mañana. La entrada era exactamente donde indicaba el mapa, una abertura en la ladera de un cerro, unos 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho, suficiente para entrar de pie con el equipo puesto, olor a tierra húmeda y a mineral, normal para una cueva de esas características. Entramos los 4 en fila, Marcos adelante, luego Sandra, luego yo, luego Esteban cerrando. Los primeros 500 metros fueron normales, galería principal de techo alto, formaciones de calcita en las paredes, suelo de roca con algunos depósitos de lodo seco, sin incidentes. Fue Marcos quien vio las primeras marcas. Las llamó desde adelante y nos detuvimos todos a examinarlas. En la pared derecha de la galería a la altura de los ojos. Rayaduras en la roca, hechas con algo afilado y con suficiente fuerza para penetrar la calcita superficial. Formaban un patrón, no letras, no figuras reconocibles, algo más abstracto. Líneas que se cruzaban en ángulos específicos que ninguno de los 4 supimos identificar. Lo que sí notamos todos fue lo mismo. Eran recientes. La calcita en los bordes de las marcas no tenía la pátina que desarrolla la roca expuesta con el tiempo. Estaba fresca, blanca, como si las hubieran hecho días antes, o menos. Marcos sacó su cámara y las fotografió. Seguimos adelante. Las segundas marcas aparecieron a 1,5 kilómetros de la entrada. Misma altura, misma pared, mismo patrón, pero más densas, más marcas en el mismo espacio, como si quien las hiciera hubiera repetido el patrón varias veces seguidas. Y algo más que Esteban notó primero, las mismas marcas en el suelo. Nos agachamos a examinarlas con las linternas. En el suelo de la galería el mismo patrón de líneas cruzadas.
trazadas en el lodo seco con algo afilado, formando un camino que venía desde adentro de la cueva hacia la salida, como si algo hubiera caminado hacia afuera trazando esas marcas mientras avanzaba. Marcos dijo lo que todos pensábamos, que era trabajo de otros espeleólogos, que alguien había entrado antes que nosotros sin que hubiera registro, que las marcas eran algún sistema de orientación que no reconocíamos porque no era el estándar. Le dijimos que sí. Seguimos adelante. A 2 kilómetros de la entrada, la galería se dividía en dos. El camino de marcas en el suelo seguía por la galería derecha. Decidimos seguir el camino. 200 metros más adelante, la galería se abría en una cámara grande, techo de 8 metros, formaciones de estalactitas que colgaban como columnas. Una de las cámaras más grandes que habíamos visto en años de exploración. Y en el centro de la cámara, algo que ninguno de los cuatro esperaba encontrar. Un círculo, trazado en el suelo con las mismas marcas de las paredes. Perfecto. De unos 3 metros de diámetro. En el centro del círculo el suelo era diferente, más oscuro, más húmedo, como si algo hubiera estado ahí durante mucho tiempo, o como si algo hubiera salido de ahí recientemente. Nadie dijo nada durante un momento. Luego Sandra apuntó su linterna hacia el círculo y dijo algo en voz baja. Las marcas del suelo vienen de aquí. Tenía razón. El camino de marcas que habíamos seguido desde la galería principal no venía de adentro en general. Venía específicamente de ese círculo, de ese punto oscuro en el centro. Algo había salido de ahí y había caminado hacia la salida trazando esas marcas mientras avanzaba, como dejando un rastro, o como marcando el camino de regreso. Marcos dijo que nos fuéramos. Nadie discutió. Salimos en silencio, sin correr, con el paso rápido y controlado que uno aprende cuando lleva años en cuevas y sabe que correr en la oscuridad es más peligroso que lo que te persigue. A 1 kilómetro de la entrada, Esteban, que iba último, se detuvo. Le preguntamos qué pasaba. Dijo que escuchaba algo detrás de nosotros. Nos detuvimos todos. Silencio. El tipo de silencio absoluto que solo existe bajo tierra. Y entonces, todos lo escuchamos. Pasos. En la galería detrás de nosotros. Lentos, regulares, sin apresurarse, como algo que sabía que no necesitaba correr. Salimos los 4 corriendo los últimos 500 metros. Salimos a la luz del día tropezando y sin mirar atrás. Nos alejamos de la entrada hasta que pudimos ver todo el cerro desde lejos. Estuvimos parados ahí durante varios minutos sin decir nada, mirando la entrada de la cueva, esperando ver si algo salía. Nada salió, que pudiéramos ver. Revisamos las fotos que Marcos había tomado de las marcas cuando llegamos a casa. Las primeras fotos eran claras, las marcas bien iluminadas, el patrón visible, pero en las fotos de la cámara grande algo era diferente. En el fondo de la cámara detrás del círculo había algo que ninguno recordaba haber visto con los ojos. Una figura, alta, delgada, pegada a la pared del fondo en la oscuridad donde las linternas no llegaban bien, mirando hacia nosotros. Y en la última foto que Marcos tomó antes de que decidiéramos irnos, la figura no estaba en el fondo. Estaba junto al círculo, a unos 3 metros de donde estábamos parados. Ninguno la vio, ninguno la sintió, solo la cámara la registró. No hemos vuelto a la cueva de San Isidro. No reportamos la entrada a ninguna asociación espeleológica. No compartimos las fotos con nadie hasta ahora, porque hay algo en esas fotos que nos detuvo, algo que notamos cuando las revisamos por tercera vez, las marcas en las paredes, el patrón que ninguno reconoció. Marcos lo buscó durante semanas.
Lo encontró finalmente en un texto de antropología sobre sistemas de marcación territorial de culturas precolombinas de la región. No era un sistema de orientación, era una advertencia, que se traducía aproximadamente como una sola frase. Ya salió. La naturaleza guarda cosas que llevan más tiempo que nosotros, cosas que estuvieron ahí antes de que llegáramos y que seguirán ahí después de que nos vayamos. Un lago que guardaba algo con forma de reflejo, una cueva que guardaba algo que encontró la salida, dos personas que fueron a lugares donde la naturaleza manda y descubrieron que no estaban solos. No todo lo que vive en el monte tiene nombre. No todo lo que vive bajo tierra tiene forma conocida. Y no todo lo que lleva encerrado mucho tiempo se queda quieto para siempre. Eso es todo por esta noche. Gracias por quedarse hasta el final. 14 emisiones, muchas noches, y ustedes siempre del otro lado. Compártanlo, suscríbanse, activen la campana. La próxima emisión ya está tomando forma. Cuídense, y si alguna vez entran a una cueva y encuentran marcas en las paredes que no reconocen, no las sigan. Hasta la próxima noche.